Comparezco, como bien se ha comentado, a petición del Grupo Adelante Andalucía para informar sobre, en este caso, los protocolos e instrucciones que se aplican de contención mecánica en los centros de internamiento de menores de Andalucía y, en concreto, como también me plantea el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, en referencia al Centro de Internamiento de Menores de Oria, en Almería. Tengo que decirles, como usted bien sabe, señoría, que el protocolo es el mismo absolutamente para todos los centros, con lo cual no hay ninguna distinción entre el centro de Almería o cualquier otro de los que hay en nuestra comunidad autónoma. Es más, no debe de haber ninguna distinción entre ningún centro de internamiento de menores en nuestro país, porque todo se regula por una ley orgánica, como bien usted conoce, y que en este caso pues se aplica, como no puede ser de otra forma, en todas aquellas instituciones, en este caso centros de internamiento de menores, que están bajo la tutela de la Junta de Andalucía como de cualquier otra comunidad autónoma. Dicho lo cual, como usted bien sabe, el artículo 59.2 de esa ley orgánica a la que yo hacía referencia, 5/2000, de 12 de enero, regula la responsabilidad penal de los menores y establece que se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que se establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de los menores, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia, sea activa o pasiva, a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legítimo de sus cargos. Este es el precepto que ha sido desarrollado en el artículo 55 del Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio, que su señoría también conoce, por el que se aprueba ese reglamento de ley orgánica del año 2000, que establece que los medios de contención que se podrán emplear, insisto, tanto en este centro del que usted hace referencia como en los demás que son tutela de la Junta de Andalucía, se podrán emplear los siguientes medios: la contención física y personal, las defensas de goma, la sujeción mecánica y el aislamiento provisional. Solamente podrán utilizarse los medios de contención por los motivos siguientes: para evitar, como les he dicho antes, actos de violencia o lesiones que se puedan producir los menores, asimismo, para impedir también la posibilidad de fuga, para impedir daños en las propias instalaciones del centro y también ante la resistencia, como le he dicho, que sea activa o pasiva a las instrucciones del personal que están en el centro y que están en el legítimo ejercicio de su cargo y responsabilidad. Ya el Defensor del Pueblo, dentro de sus funciones como mecanismo nacional para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, en el expediente 14-02-22-53, como resultado de la visita realizada al Centro de Internamiento de Menores Sierra Morena de Córdoba, realizó sugerencias para que en nuestra comunidad autónoma pues, se establecieran los protocolos de utilización simultánea de medios de contención, como la contención física, la sujeción mecánica y el aislamiento provisional. Expresamente en aquel informe hacía referencia a este centro, pero que se extendiera al conjunto de los demás. Con el objeto de mejorar y actuar conforme a la sugerencia del Defensor del Pueblo en ese informe, la Dirección General, con competencia en Justicia Juvenil de nuestra comunidad autónoma, elaboró unas recomendaciones de fecha 5 de febrero de 2016 sobre la aplicación de los medios de contención y su uso simultáneo, como un marco común para la aplicación de los medios de contención en los centros de internamiento de menores infractores de nuestra comunidad autónoma, de forma que su uso se realice con las máximas garantías posibles, con pleno respeto a los derechos de los menores y en las mejores condiciones de seguridad. Estos protocolos establecen un marco común, como les decía, de aplicación para estos medios de contención previstos en el artículo 55 del Real Decreto que ya le cité anteriormente. Contiene una serie de instrucciones y pautas de actuación ante una situación determinada, dirigidas al personal del centro, que permiten el cumplimiento del artículo 56.2 de la citada Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. Y este artículo reconoce como el primero de los derechos de las personas menores internadas el que la entidad pública
de la que dependen el centro vele por su vida, su integridad física y su salud. En los protocolos de aplicación de los medios de contención y su uso simultáneo se recoge de forma detallada para cada uno de los medios quién es el responsable de su autorización, quién autoriza que se aplique ese medio y también su cese, las comunicaciones a instancias judiciales y administrativas y la existencia de un libro de registro donde se detallen todos los extremos de las medidas adoptadas. Centrándonos en la aplicación del medio de contención con sujeción mecánica al que usted hace referencia y que, como le digo, es común a todos los centros, en este caso, por supuesto, de nuestra comunidad autónoma y del resto del territorio nacional, también debemos indicar que su uso en los centros de internamiento de Andalucía es subsidiario. Esto no significa que no se apliquen. Hay aplicaciones de este tipo de medios de sujeción mecánica y para eso también tenemos desde la Dirección General los informes preceptivos de todos los centros, pero evidentemente no es una práctica diaria que se aplique en los mismos. Y de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección General, es un medio extraordinario y, dado el carácter extremo de la medida, antes de adoptar la contención mecánica es necesario agotar todas las posibilidades, como su señoría entenderá, garantizando su uso como último recurso para conseguir la finalidad perseguida. Por lo tanto, el uso de la sujeción mecánica en nuestra comunidad autónoma está dotado de todas las garantías posibles de seguridad y de respeto a los derechos fundamentales de los menores. Además, con las recomendaciones del 5 de febrero de 2016, a las que también he hecho referencia anteriormente, se estableció una serie de garantías adicionales a las ya contenidas en el propio decreto de 2004, en relación a la aplicación de la sujeción mecánica prolongada. Su uso está limitado a impedir actos de violencia o lesiones de los menores contra sí mismos, cuando se han agotado, como le decía antes, todas las posibles intervenciones alternativas. Existe un doble control médico, un control previo de todos, en este caso, los menores, también un control médico adicional en las sujeciones mecánicas prolongadas. Inicialmente, el menor es visitado por el médico o por el personal sanitario que precise de forma inmediata, debiendo hacer constar por escrito si existe o no impedimento clínico para la aplicación de esa contención. Y durante la ejecución de esta sujeción, cada media hora los menores son visitados por personal sanitario que realiza una valoración de su estado. Posteriormente, al finalizar la sujeción prolongada, lo que se hace es precisamente un reconocimiento médico del menor y, como bien le decía, una supervisión continua durante toda la aplicación de la sujeción mecánica. Este es el protocolo que se aplica en este centro, igual que en el resto de centros, como le he dicho ya, de Andalucía, y evidentemente a partir de aquí, pues todas las preguntas o las consultas que usted quiera realizarme y que yo pueda responderle, pues evidentemente lo haré con sumo agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente, y disculpe por haber acelerado tanto la comisión. Señora Mora, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, yo le solicitaba una valoración sobre la aplicación de la medida de contención mecánica en los centros de menores de Andalucía y en concreto en Tierra de Oria, y en realidad lo que me ha venido a contar es la legislación aplicable, y lo único que me ha hecho de valoración es pues comentar que se aplica la legalidad de manera estricta. Esta comparecencia la traigo aquí porque ha generado, obviamente porque es algo muy grave, muchísima alarma, la muerte de un chaval de 18 años, Ilías, en este centro de Tierra de Oria. Pero es que llueve sobre mojado con el tema del uso de las contenciones mecánicas en los centros de reforma juvenil. No es el primer caso. En el informe del Defensor del Pueblo Estatal del 2017 hay otro fallecimiento de un chico en Melilla después de una aplicación mecánica también. La empresa que gestiona este centro, Quinsa, también tiene otro antecedente de muerte en Madrid en el 2011.
Y además también varios trabajadores hace 3 años ponen una queja al Defensor del Pueblo, que lo estuvo investigando, sobre la aplicación de las contenciones mecánicas. O sea que algo ahí llueve sobre mojado, y denuncias de colectivos de derechos humanos al respecto también hay bastante. Pero no solo eso, sino que en la visita que hace, de la que no ha hecho mención en ningún caso, el el Comité de Prevención de la Tortura a España en 2016, cuyo informe se publica en el año 2017, se visita precisamente Tierras de Oria, y hay unas observaciones del comité muy graves con respecto a este centro. De hecho, el comité afirma que se siente absolutamente alarmado por la forma de aplicación de estos mecanismos, pide directamente en España que se elimine, y además analizando Tierras de Oria, y hace referencia también no solo a eso, sino al mal funcionamiento o al exceso en el funcionamiento de la utilización del aislamiento, y recomienda que se utilicen otros métodos. Esto también lo recomienda el Defensor del Pueblo Estatal, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, porque la ley, efectivamente, como lo ha dicho, permite, la ley estatal y el reglamento permite la utilización de las contenciones mecánicas, pero como algo absolutamente extremo. No es obligatorio su uso y se pueden utilizar otros medios. Y, de hecho, el Defensor del Pueblo Estatal recomienda, en las prisiones que está mucho más reglamentado, la utilización de otros medios. Incluso el año pasado publicó el mecanismo una guía de buenas prácticas de contenciones mecánicas para los centros penitenciarios, que obviamente no tiene nada que ver con los centros de reforma juvenil, que tienen un ámbito educativo, pero se habla de un montón de orientaciones que tienen que ver con la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos, métodos de desescalada, y todo esto tiene que ver con la formación del personal, otro problema. Formación del personal que se pone de manifiesto falta tanto en los informes del defensor como en el de mecanismo. Pues yo le pregunto, las recomendaciones a las que ha hecho referencia de febrero de 2016 no están publicadas en ninguna parte. He podido acceder a esas recomendaciones en la respuesta que le da el Gobierno de España al Comité de Prevención de la Tortura, y relata esas recomendaciones. Esas recomendaciones, la verdad es que lo que me llama muchísimo la atención, nos la ha relatado y parece que es una buena práctica, pero la realidad es que lo que debería llamarnos la atención por el caso que ha pasado en Tierras de Oria es que no se ponen en práctica. No existía cuando el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura hace una visita en marzo del 2018 a este centro y constata, y esto lo tienen ustedes, constatan que no hay libros registros para el uso de la contención mecánica. No hay, que es obligatorio, cosa que viene en las recomendaciones que realizan en el 2016. No existía un control médico, no existía un control médico previo. Cuando ha pasado lo de este chico Ilia, no aparece ningún médico en ninguna parte, y parece que fallece, no aparece antes de la aplicación, y parece que fallece precisamente en la aplicación de esta contención mecánica. Y el Comité de Prevención de la Tortura, usted ha comentado en su valoración que en Andalucía se utiliza de manera excepcional. Me gustaría que nos dijera cuántas veces se ha utilizado en Andalucía, porque el Comité de Prevención de la Tortura, y eso que en este centro no había libro registro, según sus declaraciones últimas en la prensa, ahora van a poner un libro registro digital, lo que parece muy buena idea. Pero en el momento que va el comité no había libro registro y constata que hay 24 intervenciones, en la utilización de intervenciones mecánicas, 24 en 6 meses en este centro, que eso es una barbaridad, lo dice el informe del Comité de Prevención de la Tortura, y 2 años después de esas recomendaciones, el Defensor del Pueblo dice que no existe ese libro registro. Ustedes le contestan, está colgado en la web del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que aceptan la recomendación, pero cuando hacen la visita no tienen el libro registro. Me pregunto cómo se puede hacer un control sobre la utilización de la contención mecánica cuando no queda registrada cómo se utiliza, quién la hace, quién ha hecho la supervisión médica, si se ha comunicado al juzgado, porque yo le pregunto también cuántos otros centros
de régimen cerrado no tienen este libro registro. Le pregunto, ¿cómo se hace? Hay una instrucción en Andalucía, precisamente, la instrucción 1/2016, que es la que regula la supervisión y control de los centros. Me gustaría saber cómo se hace la supervisión y control de los centros, porque si simplemente consiste en la publicación de las memorias anuales, pues la verdad, en las memorias anuales viene poco sobre la utilización de estos métodos, que son bastante agresivos y que efectivamente son una excepción absoluta. En su memoria del 2016 habla de las recomendaciones, de la aplicación de estas recomendaciones para las contenciones mecánicas y que hay que aplicarlas. En el año 2017, y habla de los libros registros que hay que implementarlos, pero ya en las memorias del 2017 y del 2018 no dice nada sobre los libros registros. Y resulta que en el 2018 el Defensor del Pueblo Mecanismo aparece en Tierras de Oria y no hay libros registros. Hombre, pues me parece bastante grave. La pregunta que le hago es la valoración sobre la aplicación de los métodos. Ya sé que esto viene de años en los que ustedes no han estado al Gobierno, pero la sensación que hay por la cantidad de denuncias, por el informe del Defensor del Pueblo, por los del mecanismo y sobre todo por los del Comité de Prevención de la Tortura, es que aquí no hay una fiscalización real de cómo se está aplicando en los centros de menores. La cuestión es que debería haber una aplicación real. ¿Cómo se lleva esa aplicación? ¿Cuántas veces se ha llevado a cabo en cada centro este método? ¿Si se comunica o no al juzgado? ¿Cómo se está aplicando este protocolo exactamente? Bueno, este protocolo, estas recomendaciones, porque está claro que en este caso no se estaban aplicando y que cuando va el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no se estaban aplicando. Es más, en las recomendaciones aparece la manera en que se tienen que hacer de manera material el control médico y la seguridad que debe tener la habitación donde se realiza. Y en Tierras de Oria, precisamente, cuando va el mecanismo en el año 2018, 2 años después de estas recomendaciones, no se cumplen esas recomendaciones. Y se constata, viene en la web del mecanismo, en la ficha de seguimiento que le hace a la visita de Tierras de Oria. Tiene que acabar ya, señora Mora. Está aceptada estas recomendaciones, pero que no las han realizado. De hecho, viene que no las han realizado. Entonces, le pregunto exactamente cuál es el seguimiento que se hace, si va a aceptar la recomendación del Comité de Prevención de la Tortura y del Defensor del Pueblo de eliminar esta práctica y de formar a los profesionales en la utilización de otras prácticas menos agresivas, que es lo que pide el Comité de Prevención de la Tortura, y lo que recomienda también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Señora Mora, tiene que acabar la pregunta. Y exactamente en todos los centros de reforma, ¿cuántas veces se ha aplicado esta medida y cuál es el control efectivo que realizan de la misma? Gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señora Mora. Bueno, en primer lugar, usted me pide que yo haga una valoración. Yo no voy a hacer ninguna valoración, señora Mora, porque, entre otras cuestiones, al caso al que usted se refiere, sabe que está bajo una investigación judicial. Independientemente de eso, esta consejería lo que ha hecho, y la Dirección General y el centro, es elevar todos los informes y todas las peticiones que se nos ha hecho por parte del juez de Purchena para que tenga toda la información, para averiguar exactamente qué ha sucedido en este caso. Y como usted comprenderá, por mi responsabilidad, y creo que por la de todos, al menos deberemos de esperar los resultados de la autopsia y saber realmente cuál ha sido la causa de la muerte. Independientemente de eso, usted hace referencia a un informe de una visita del Defensor del Pueblo. Y me dice usted que si yo voy a cambiar, se lo voy a decir una vez más, yo no puedo cambiar nada, lo tiene que cambiar el Gobierno de España, es una ley orgánica. Es una ley orgánica, señora Mora, y usted lo sabe. Por lo tanto, yo no puedo cambiar esa ley orgánica ni esos protocolos, ¿vale? Independientemente de eso, ahora, le hablo de este momento, desde que yo tengo conocimiento y estoy al frente de esta consejería, sí existen esos registros, esos libros de registro, y sí existen todos esos informes. Es más, los tengo aquí. Independientemente de eso, usted hace referencia a un informe del año 18, de una visita, pero no hace referencia al del año 19 de hace unos días, que emitió también el Defensor del Pueblo, que lo tendrá, supongo, que está en el boletín oficial, y que dice, si usted, en referencia a ese centro por el que usted me pregunta, me va a permitir que se lo lea, al menos lo que dice en sus conclusiones. El informe especial del Defensor del Pueblo andaluz relativo a la gestión realizada
por el Defensor del Menor de Andalucía correspondiente al año 18. Está publicado en el número 126 de 22 de julio de 2019 y dice: en cuanto al control del buen estado de las instalaciones de los centros, así como el cumplimiento de la normativa y protocolos de intervención con los menores, hemos de señalar la visita de inspección que realizamos en abril de 2018, a la que usted hace referencia, al Centro de Internamiento de Menores Infractores Tierra de Oria, en Almería, en colaboración con el Defensor del Pueblo de España, en ejercicio de la misión encomendada a dicha institución como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ese es el informe al que usted hace referencia. Es así que el protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que entró en vigor el 22 de junio de 2006, tiene por objeto la prevención de la tortura mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a los lugares de privación de libertad, a cargo de un órgano internacional y de mecanismos nacionales de prevención de la tortura, que en el caso de España ha sido atribuido al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales. Del resultado de dicha inspección, comprobamos, respecto de las instalaciones del mencionado Centro de Internamiento de Oria en Almería, desde la última visita que realizamos al mismo, la cual se efectuó con ocasión del informe especial sobre centros de internamiento de menores infractores presentado al Parlamento de Andalucía en diciembre de 2014, que es también al que usted hace referencia, se han producido las siguientes variaciones. Se han suprimido todas las concertinas en el vallado del centro, sustituyéndolas por alambres de espino o alzando la altura de la valla metálica. Se ha sustituido el sistema de cierre de puertas de las habitaciones por un magnético controlado desde el exterior. Este sistema permite la apertura remota individual de cada una de las dependencias, su apertura conjunta e incluso su apertura automática para la evacuación rápida de todos los menores en sus puestos de emergencia conforme al plan de evacuación. Puedo seguir leyéndole todo el informe. Y finalmente, la conclusión dice: la visita de inspección al recurso llevó aparejada también entrevistas con los internos y con el personal que presta sus servicios en aquel, los cuales no proporcionaron ningún dato relevante. En todos los casos, las manifestaciones que realizaron fueron muy positivas respecto del clima de convivencia en el centro y con el desempeño de la labor profesional en el centro, sin destacar ninguna incidencia relevante. Esto es lo que dice el informe después de que se hayan llevado las actuaciones que recomendaba ese informe al que usted hacía referencia en este centro. Yo es la información que le facilito, pero que además que usted la debería de conocer porque está publicada. A partir de ahí, cualquier otra especulación que podamos hacer sobre la profesionalidad o no de las personas que intervienen, sobre los protocolos que se aplican y todo lo demás, como usted comprenderá, está regulado por ley y lo que tenemos que hacer es estrictamente que se cumpla la ley. Y si en algún caso, en algún supuesto, hubiera habido algún tipo de negligencia o responsabilidad, no le quepa la menor duda de que esta Administración y este consejero será el más interesado en que eso se pueda resolver de la manera que hay que hacerlo. Pero hasta hoy esta es la información que tenemos y las actuaciones que se han llevado a cabo. Independientemente de eso, les repito que sí existe ese libro de registro.